la satisfacción, añadiría la emoción por participar también en esta primera parte de la sesión matutina con la conferencia inaugural del profesor Javier Arce. Y digo emoción por varias razones. La primera, desde luego, por poder, digamos, moderar esta sesión con la presencia, lamentablemente solo online, no hemos podido tenerle entre nosotros y nosotras al profesor Javier Arce. Después también emoción por compartir la mesa con Gloria Mora, que es colega y amiga desde hace muchísimos años, precisamente diría desde 1988. ¿Por qué este sería otro motivo de emoción? De emoción en el sentido de comprobar cómo aquella cita de 1988, organizada por el profesor Arce y en la que coincidimos algunos y algunas entonces jóvenes investigadores como Gloria Mora, que están aquí además, quiero decir, como Jordi Cortadella, como Ignacio Peiró, como yo mismo, además del propio profesor Arce, claro, como organizador, pues digamos que la emoción y la satisfacción se unen al comprobar cómo aquel hito de 1988, que en el ámbito de la historiografía de las ciencias de la antigüedad pues aparece muchas veces, porque realmente yo creo que fue un momento particularmente importante, porque tuvo la virtud de, yo creo, de representar el primer momento de una reflexión colectiva de dimensión historiográfica en el ámbito de las ciencias de la antigüedad. Y resulta particularmente, ya digo, satisfactorio el comprobar cómo, viendo el programa de este congreso, pues la puerta que abrió aquella cita ha tenido una continuidad cuya vitalidad y cuyo dinamismo es comprobable simplemente por la nómina de este congreso, y que de alguna manera viene a confirmar el dinamismo y la vitalidad de estos ámbitos de estudio, la historiografía y la recepción clásica, que han tenido que abrirse camino, a veces teniendo que sufrir ciertas, como si dijéramos, no sé si hablar de condescendencia, pero sí durante un cierto tiempo, como decía el gran historiógrafo Arnaldo Momigliano, pues no ser considerados como estudios serios y casi ser considerados como decía en una reseña en los años 50 ya, como una especie de pasatiempo dominical. Hoy creo que nadie puede hablar de la historiografía o de la recepción clásica como un pasatiempo dominical, sino como unos campos de estudio plenamente consolidados y delimitados. Y desde ese punto de vista, pues esto implica una gran satisfacción viendo todo el tiempo transcurrido de todas estas décadas desde 1988. Y sin más, le cedo la palabra a la doctora Gloria Mora para que presente en particular a nuestro invitado conferenciante inaugural. Muchas gracias, Antonio. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer especial y un honor también presentar al profesor Javier Arce, que fue mi maestro, fue mi director de tesis doctoral. Creo que la mayoría de ustedes le conoce, ¿no? Conoce sus publicaciones. No voy aquí a enumerarlas porque son muchísimas, pero si quieren tener una idea, pueden ir a las series de Marcial Pons o de la editorial Alianza y ver ahí cómo continuamente sigue publicando sobre temas siempre muy interesantes, con unos títulos muy atractivos y con temas muy, muy novedosos. Una breve historia de su trayectoria científica, no solamente como historiador, como arqueólogo, sino también como gestor, empezando por, él es científico, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue director del Departamento de Historia Antigua y Arqueología de este organismo, fue director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, director a su vuelta de Roma del Instituto Catalán de Arqueología Clásica
Y, bueno, tras muchas estancias en el extranjero, en distintos sitios, universidades, centros de investigación, acabó en Francia como profesor de Historia Antigua y Arqueología en la Universidad de Estrasburgo y posteriormente hasta su jubilación, porque es ahora emérito catedrático de Arqueología Romana en la Universidad de Lille III. En toda esta trayectoria cabe destacar, aparte de su propia investigación, centrada especialmente en la Antigüedad Tardía y en la Antigüedad Tardía o late antiquity en la península ibérica, quiero destacar especialmente su interés mostrado siempre, o al menos desde que yo lo conozco en los años 80, su interés por la historiografía, por la historia de la arqueología, por la historia de la historia antigua. Un interés que surge, yo creo, de su admiración por el profesor Arnaldo Momigliano, que citaba Antonio Duplan hace un momento, porque recuerdo, yo ya había empezado la tesis doctoral y recuerdo una mesa redonda que organizó allí en el Centro de Estudios Históricos, en el departamento, sobre Arnaldo Momigliano y la crítica histórica en 1987. Al año siguiente fue cuando se materializó en el mes de diciembre este primer congreso, este hito del que estamos hablando todo el tiempo, primer congreso internacional de historiografía de la arqueología, que iba en primer lugar, curiosamente, y de la historia antigua en España, siglos XVIII-XX. Un congreso que surgió de una idea suya. Javier Arce llevaba ya unos años, en la década de los 80, organizando congresos sobre temas concretos en el Consejo, un centro de investigación que no estaba acostumbrado por entonces a organizar estas reuniones científicas. Él las puso en marcha y la idea de introducir los estudios de historiografía en España, al modo que se hacía en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Alemania, fue suya. Junto con Ricardo Olmos pusieron en marcha este congreso. Yo lo considero el introductor en España de estos estudios de historia de la arqueología y de historia de la historia antigua. Supo reunir, además, gracias a su conocimiento directo de los grandes consolidados investigadores del momento en estos temas, historiadores, arqueólogos también, como Sir Ronald Syme, como Mario Torelli, como Alain Schnapp, como Alberto Balil. Y también recuerdo la conferencia de clausura del profesor, también integrado en el CSIC, Julio Caro Baroja, que lamentablemente no se llegó a publicar porque no entregó el texto, pero fue una reunión científica que además, como anécdota diré que coincidió uno de los días del Congreso, el día 14 de diciembre, coincidió con la gran huelga general que paralizó el país, y los históricos os acordaréis, Ignacio, Jordi, y que, bueno, pues no sé cómo pudimos continuar con el Congreso, incluso comer. No sé cómo lo hicimos porque estaba todo absolutamente cerrado. Bueno, no me extiendo más. Resaltar esa emoción que decía Antonio al introducir la conferencia inaugural de este congreso a Javier Arce, la conferencia inaugural de Javier Arce, al que yo creo que tanto debemos, yo particularmente como discípula, no directa porque no me dedico a tardoantigüedad, pero sí indirecta, todo lo que he aprendido de él en estos años y sobre todo su apoyo en los estudios que yo estaba realizando entonces, ¿no? En esta historia de la arqueología que se veía, como también decía Antonio, de una manera como frívola, ¿no? Estas cosas se hacen en el tiempo libre, son divertidas, son entretenidas, pero no van más allá. Y Javier Arce yo creo que intentó demostrar, y lo ha conseguido con el tiempo, que no es así, que son estudios muy serios, como vamos a ver, como van
a veros todos ustedes a lo largo de este congreso. Y sin más, pues dejo la palabra al profesor Arce. Gracias sinceramente por esa presentación, Gloria. Y es una lástima que esto se haya retrasado, porque al principio de la mañana, a las 9:15, se veía estupendamente la mesa del museo, preparadas las sillas, las personas, y luego de pronto hay que cambiar de ordenador y aquí estamos con un gran retraso y una serie de problemas técnicos. Me tengo que disculpar porque en este momento estoy en Atenas y no puedo estar en el coloquio, porque una serie de circunstancias hacen que pensé venir a Atenas como todos los años en el mes de julio, pero diciendo, bueno, hace mucho calor, voy a ir en junio y una parte de julio porque es mejor. Y resulta que hace tanto o más calor como si estuviéramos en el infierno. Pero bueno, aquí estamos y menos mal. Entonces empiezo directamente mi intervención. Queridos colegas, amigos y amigas, en primer lugar tengo que decir que estoy muy preocupado. Y lo estoy porque leo en los periódicos y oigo en las radios que mucha gente en España, todos al parecer, cito, están siempre pensando en el Imperio Romano al menos una vez al día. Cierro la cita. Y mientras tanto, yo me pregunto, ¿qué hacemos los historiadores que nos ocupamos de este periodo? Estos dos hechos me llevan a una rápida y primera reflexión. Primero, que al parecer mucha gente, muchas personas, están interesadas en la historia de Roma, de una forma u otra, y esto en principio es bueno, positivo, para nosotros profesionales de la historia de este periodo y para la cultura del país. Y segundo, hay que considerar que los historiadores escribimos y enseñamos la historia. ¿Y qué papel desempeñamos en esto los historiadores? Aquí surgen las preguntas inevitables. ¿Por qué se piensa en el Imperio Romano tan frecuentemente? Que todos los periodistas, radios, etcétera, hablan y repiten e insisten. Y sobre todo, ¿en qué aspecto del Imperio Romano? Se piensa en el Imperio Romano porque se habla mucho de los romanos y de sus restos arqueológicos y de sus descubrimientos espectaculares de Pompeya, del Coliseo, y porque nos apabullan repetitivamente con gladiadores, mujeres y bacanales, Nerón tocando la lira, legionarios y legiones, crímenes, asesinatos y conjuras, amor y sexo. A ello contribuyen naturalmente las novelas históricas, volúmenes de 700 páginas, sagas infinitas sobre Julio César, sobre Julia Mamea y Septimio Severo, llenas de errores y de anacronismos, y en gran parte inventadas, como es propio del género, la novela, o las cansinas historias suetonianas de Mary Beard, bien escritas y documentadas, pero demasiado histriónicas y anecdóticas. La propia Mary Beard, a quien conocí en Roma hace muchos años, recordaba en una necrológica que escribió de Fergus Miller en el Times Literary Supplement del año 2019. Y recordaba que Fergus, que era Camden Professor of Ancient History de Oxford, consideraba que ella no era una historiadora. Y cito literalmente a Mary Beard. He did sometimes make it pretty clear that he didn't think that I was an historian, in his sense of the word. Dejó bastante claro en más de una ocasión que pensaba que yo no era una historiadora en su sentido de la palabra. Sin embargo, los libros de Mary Beard se venden, como se dice vulgarmente, como rosquillas. A este propósito,
quiero recordar la última intervención de un novelista famoso, famosísimo, diría yo, Santiago Posteguillo, que hace muy poco tiempo, la semana pasada, ha reunido en el Circo de Toledo a más de 1.500 personas para hablar de, el título, Hispania, el corazón de Roma. En esta conferencia, leo en los resúmenes de prensa, porque yo no asistí al acto, que este insigne comunicador afirma que hay que olvidarse de que todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué va? No, hay que convencerse de que, cito, todos los caminos llevan a Hispania. Yo creo que Santiago Posteguillo no ha visto la tabla. Habíamos constatado este hecho. Sin embargo, y hay que decirlo y proclamarlo, las cosas han cambiado, al menos algo en este tema. Desde el punto de vista historiográfico, se trata de saber en qué medida los historiadores españoles hemos contribuido en los últimos años al conocimiento de la historia romana. Hay que destacar aquí 3 iniciativas que han contribuido decisivamente al impulso de los estudios de la historia antigua en España. En primer lugar, el grupo Iberus de la Universidad de Zaragoza, constituido por profesores y becarios de esa universidad. Publican en la colección llamada Libera Respublica una serie de monografías sobre temas de la República Romana que incluye autores españoles y extranjeros. El grupo se dedica a la variada temática de la antigüedad, historia romana, historia de la España romana, antigüedad tardía, epigrafía, arqueología. De entre ellos hay que destacar a un historiador sólido y prolífico, Francisco Pina Polo, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza, que ha salido del tema de la España romana y ha escrito libros sobre las contiones romanas, sobre los cónsules, sobre los pretores romanos, ocupando con competencia estos espacios de la historia romana. Sus libros están además publicados en inglés y algunos traducidos al alemán. Creo que es la primera vez que un autor español ocupa este espacio y hay que felicitarse y felicitarle por ello. El profesor Pina Polo ha sido encargado recientemente para ser editor de la Cambridge Ancient History of Iberia, en la que colaboran muchos autores españoles y que pretende ser una novedosa puesta al día de la historia de la península ibérica en época romana, desde la conquista a la antigüedad tardía. Una iniciativa fundamental para la historiografía española reciente han sido los congresos de la Asociación AIER, Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, que reunía cada 2 años, en torno a un tema específico, colaboraciones de profesores, doctorandos e interesados que luego se publicaban en el correspondiente volumen. Estos congresos han dado pie a multitud de artículos de historia romana. La organización corre a cargo de Gonzalo Bravo, profesor Gonzalo Bravo de la Complutense, y Raúl González Salinero, de la Universidad de Educación a Distancia, y de su publicación se encarga la editorial Signifer Libros, de Sabino Perea. Pero recientemente he tenido noticia de que la asociación AIER ha sido disuelta. Es precisamente la editorial de Sabino Perea, en la que colabora también el profesor González Salinero, Signifer Libros, la que ofrece una plataforma para la publicación de libros de historia antigua, griega o romana, abierta a traducciones de libros ya clásicos o a novedades de autores españoles. Destacaré recientemente, solamente, el libro de José Antonio Magdalena Anda sobre el emperador Galieno y la supervivencia del Imperio Romano. Además de las monografías, Signifer Libros tiene una colección menor titulada Tema Mundi, que son volúmenes de pequeño formato
de no más de 120, 30 páginas, casi un libro de bolsillo. Pasando a otro círculo, recordaré el círculo del profesor Ramón Teja, que ha creado a su alrededor una serie de especialistas en el cristianismo primitivo y en la antigüedad tardía, que no solo se ocupan de Hispania, sino de otras regiones del imperio y de la política de los emperadores y las querellas religiosas. Silvia Acerbi, Mar Marcos, Juana Torres forman parte del grupo. Monjes, heréticos, mujeres, monasterios, ascetas y obispos son los temas de esta escuela, entre comillas, que gravita en torno a la idea de la antigüedad tardía creada por Peter Brown. El propio Ramón Teja ha escrito recientemente una traducción con comentario sobre la tercera relatio de Símaco con el título La más antigua disputa sobre la tolerancia religiosa, en la que se plantea la famosa controversia sobre el altar de la Victoria que adornaba la sede del Senado de Roma. Otro factor que ha contribuido al desarrollo de la historiografía de la historia antigua y la arqueología en España en los últimos años ha sido el enorme y eficaz trabajo de Sabine Palmström, profesora de historia antigua de la Universidad de Hamburgo, en su programa Toletum y su centro en Hamburgo, Roman Islam, que ha reunido periódicamente profesores e investigadores españoles que junto con otros de distintos países han tenido la oportunidad de discutir y luego publicar periódicamente sus conclusiones. La temática es precisamente de nuevo la península ibérica y su historia y arqueología hasta la late antiquity. Una mención especial merece la labor editorial de Despertaferro, que edita libros y una revista cuyos artículos dedicados a la antigüedad están encargados a historiadores profesionales que tienen que obedecer a las reglas de la lectura accesible al gran público y una profusa ilustración gráfica. Yo creo que uno de los méritos de este coloquio que nos reúne hoy aquí es el de haber integrado la historiografía de los países latinoamericanos. Ya Sir Ronald Syme se percató del paralelismo histórico en su libro Colonial Elites, que fue traducido al castellano también. Y en un artículo titulado Rome and the Nations, Roma y las Naciones, recuerda la anécdota de Simón Bolívar, que en una visita a Roma con un amigo, sube a la colina del Aventino y allí jura que acabará con el imperio español. Magnífica visión mencionada y recordada precisamente en este artículo de Sir Ronald Syme. Todo esto ha contribuido a ampliar los horizontes, a producir más y mejor, a interesarse por otros temas que no son solo la península ibérica o a ver su historia en un contexto más amplio. Desde nuestro coloquio de 1988 hemos progresado notablemente. El profesor Raúl González Salinero, además de sus estudios sobre las persecuciones o sobre los judíos, ha publicado un libro recientemente en la prestigiosa colección Brill de la Universidad de Ámsterdam sobre los judíos en el ejército romano, en inglés Military Service and the Integration of the Jews in the Roman Empire, que ahora se publica en castellano en Marcial Pons. Elena Torregaray ha publicado sobre la diplomacia romana en época republicana. Pedro López Baraja ha escrito en Marcial Pons también Entre tiranos, la guerra civil de César, y sobre Hispania destacan los estudios de Sabino Perea, la conquista de Hispania y el mar, los trabajos de Javier Díaz Andreu sobre los Flavios y sus reformas en Hispania y sus estudios sobre los Ópida Laventia. Eduardo Sánchez Moreno revisa y reinterpreta la época de la conquista de Hispania, que hacía mucha falta en numerosos estudios. Gonzalo Bravo sigue escribiendo manuales, pero de vez en cuando nos deja libros como su historia del emperador Teodosio. Alejandro Díaz Fernández ha publicado un importante libro sobre Provincia et Imperium, el mando provincial en la República Romana, y podría continuar citando nombres y títulos
de Santiago Montero sobre religión romana, de Jaime Alvar sobre religiones orientales, de Jorge Martínez Pina sobre la religión romana arcaica y los orígenes de Roma, de Javier Guzmán Armario sobre el historiador amiano y los pueblos exteriores, José Ortiz Córdoba sobre las colonias romanas en España, Pilar Fernández Uriel sobre Nerón y sobre Domiciano, José Remesal sobre la economía de la Hispania romana, Adolfo Domínguez Monedero, Historia de Grecia. Permítame un poco de agua. Si pasamos a la Late Antiquity, que incluye la época visigoda y va más allá del 711, la bibliografía ha aumentado de manera casi exponencial. Hay trabajos y libros de importancia notable. Solo quiero recordar aquí los de Pablo Díaz, su libro sobre los suevos, Alexandra Chavarría sobre la transformación de las villas romanas y su libro A la sombra de un imperio, iglesias, obispos y reyes en la Hispania tardoantigua, Alejandra Euskatescu sobre Alfonso II y el ideal constantiniano, que maneja a la perfección la arqueología, la historia del arte y los textos, Jorge Ellis de Socón, Respeto o barbarie, el Islam ante la antigüedad, publicado también en Marcial Pons, Alejandro García San Juan, la conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, igualmente en Marcial Pons, Gisela Ripoll e Isabel Velázquez, sobre Toletum Capital del reino visigodo, a la que hay que añadir ahora el trabajo de Damián Fernández, Capitalhood in the Visigothic Kingdom, y otros trabajos de la profesora de la Universidad de Barcelona sobre las villas romanas o sobre la transformación de la ciudad tardía. Y tengo que citar también a Isabel Velázquez, que ha puesto a nuestra disposición la excelente edición de las pizarras visigodas. Añadiré por último los trabajos de Eduardo Manzano sobre Al-Ándalus, sobre el califato, que han recibido el reconocimiento general de los especialistas y los historiadores en España y en el extranjero. También tengo que mencionar a Pablo Fuentes Hinojo, que ha escrito una excelente biografía de Gala Placidia que demuestra su insuperable dominio de las fuentes del periodo. Por fin ha aparecido en España el interés por el mundo bizantino. La SEB, Sociedad Española de Bizantinistas, se afianza cada día con sus boletines, su revista, sus coloquios internacionales y la producción científica de sus miembros, impulsada por Inmaculada Pérez Martín y por Juan Síñez Codoñer. Filólogos, historiadores del arte e historiadores contribuyen a hacer de esta disciplina un lugar en la universidad y en la investigación en España, tan olvidada y abandonada en nuestro país. Y entre ellos destacaré los trabajos y libros de Margarita Vallejo Gilbés, pionera en el estudio de las relaciones de la península con Bizancio, Hispania y Bizancio, una relación desconocida, y los propios de Inmaculada y Juan Síñez. Tenemos historiadores, muchos y buenos. Hemos salido del ensimismamiento y de la historia patriótica y patriotera, aunque aún quedan residuos, como hemos visto en un novelista como Santiago Posteguillo. Y no podemos volver atrás de nuevo para decir todos los caminos conducen a España. ¿Qué quiere decir eso? Hemos abandonado el localismo reductor. Y quiero pensar que ello se debe en parte, al menos, al grupo que se dedica a la historiografía. Gloria Mora, Antonio Duplá, Jaime Cortadella y todos los presentes, porque nos ponen delante el espejo de nuestros retrasos, de nuestras tradiciones historiográficas más enraizadas en el trabajo del historiador, dominado por años y siglos, diría, de tradición, dominada por la propaganda, las falsedades, la perpetuidad de los tópicos establecidos, casi inamovibles, al servicio de una ideología determinada.
Lo que digo no es triunfalismo, aunque hay que reconocer que hay muchos progresos, aún queda mucho trabajo por hacer. El dominio y conocimiento de las lenguas es un elemento esencial para ser historiador. En el caso de los historiadores de la antigüedad, el griego y el latín son indispensables, pero cada día se enseñan menos en la educación secundaria. Uno no puede hacer historia medieval sin saber latín, y mucho menos ser historiador de la antigüedad clásica, griega y romana. Las traducciones que abundan, la colección Clásicos Griegos es un ejemplo de ello, aunque creo que ya no se van a publicar más, son de una gran utilidad, pero no basta. Es necesario conocer los textos directamente y el vocabulario y su sentido originario griego y latino. Personalmente creo que abusamos de la bibliografía, a veces innecesaria, pero la disminución de la enseñanza del griego y el latín es un grave problema para el futuro de la investigación de la historia antigua y medieval en España. Y ya no digo para la epigrafía, sobre todo que ahora tenemos ya varios volúmenes del Corpus Scriptum Latinarum II renovados y completados. Otro problema es el de las palabras de Giorgio. ¿Para qué ser historiador si no se es asequible? Debemos escribir libros de historia asequibles, sin renunciar a nuestro métier d'historien. Nuestra labor consiste en escribir con todo el aparato crítico y bibliográfico, libros dirigidos a los colegas especialistas. No podemos esperar que estos libros de historia tengan muchos lectores entre los periodistas y gente afín, aunque también deben intentar ser legibles. Pero al lado de esto tenemos la obligación de escribir otros que sean el resultado de nuestras investigaciones y estén exentos del aparato difícil de nuestra investigación. En esta línea cabe recordar aquí, por ejemplo, algunos libros de Augusto Fraschetti, que, aun siendo un autor difícil por su erudición y discusión científica, en algunos de sus libros escribió excelentes y muy legibles biografías de Augusto o de Julio César. Y lo mismo se puede decir de Werner Eck, en Alemania, o de Julius Norwich, por citar algunos ejemplos. Tenemos que intentar esto y no dejarnos suplantar por impostores que, como hemos visto, dominan el mundo actual. Paralelamente, y voy terminando, a este progreso de la historiografía, de la historia romana y griega, podemos repasar brevemente lo que ha sucedido en los últimos años con la arqueología. La arqueología es abrumadoramente predominante. Los nuevos descubrimientos llaman la atención a un gran público y son noticia en los periódicos y en la prensa en general. Pero si puedo decir, no ocurre lo mismo con los libros de arqueología. Los informes de las excavaciones no están destinados más que a los especialistas. Son generalmente aburridos e ilegibles. Las técnicas de la arqueología son cada vez más sofisticadas y utilizan toda clase de medios y tecnología: GPS, satélites, drones, estudios de ADN, estudios de mármoles y de piedras, que hacen sus informes complejos y llenos de cuadros, estadísticas, que ellos tienen a gala de expresar con un vocabulario especializado poco comprensible para el no especialista. Todos estos medios son necesarios, naturalmente, sin duda, pero van en menoscabo de la comprensión fácil y clara. La arqueología ha progresado mucho utilizando estas técnicas y en España se utilizan en todos o casi todos los equipos y proyectos de investigación. Se ha progresado muchísimo en la arqueología en este tipo en nuestro país. Resultado de la actividad arqueológica han sido los avances y descubrimientos más notables. La vila de Cercadilla, en Córdoba, que suscita discrepancias sobre su identificación, o un palatium de Maximiano Herculio, o una vila suburbana. La vila romana de Carranque, Toledo,
que también presenta el problema de la identificación de su propietario. Valdetorres de Jarama, vila o mercado rural. La vila de Edmunds, recientemente publicada por Pep Antón Remola y su equipo. Cencelles, sometida a escrutinio sistemático por arqueólogos alemanes y españoles, pero que parece descartado definitivamente que sea el mausoleo del emperador Constante. Recópolis, que ahora ha recibido un impulso con el gran proyecto de Lauro Olmo, pero que no fue la residencia del hijo de Leovigildo, Recadero, y que quizá no es un palatín o conjunto palatino, sino un hórreum o una ciudad fiscal. La impresionante vila de Noeda, con sus espectaculares mosaicos y dimensiones y decoración escultórica, templos y santuarios de Lusitania estudiados por los arqueólogos alemanes, la vila de Almenara Puras, en la provincia de Valladolid, con su centro de interpretación y festivales de gladiadores y banquetes a la romana que se celebran también en Oyaso, Irún, Tárraco, Mérida, Pla de Nadal y otras localidades, y que atraen a un gran público al que se le ofrecen los tópicos de Roma, olvidando que en vez de banquetes espectaculares, muchos romanos de las villas o campesinos comían, como dice Plinio, herbae sponte nascentes, es decir, hierbas que nacen en el campo espontáneamente. Pero no, los banquetes tienen que ser todos como los que plantean las recetas de Appicio. Como se ve, en muchos de estos casos, el problema no es la técnica de la excavación, que se ha progresado enormemente, sino la interpretación de lo excavado, que solo se puede lograr conociendo la historia y los textos. Y en el ámbito de la arqueología urbana, los progresos han sido también considerables y mérito de los arqueólogos. Recordaré solo la excavación del barrio de Morerías en Mérida, Miguel Alba et al. Templos y teatros, Pedro Mateos, el conjunto de Vega Baja de Toledo, las minas de las Médulas y su espacio territorial, Sánchez Palencia y Almudena Orejas, las excavaciones de Cáizar Augusta, Sevilla, Hispaliz, Cartagena, Cádiz, León, Tárraco, Bárquino, etc. Equipos de arqueólogos españoles excavan en el extranjero, en Vila Adriana, Rafael Hidalgo y Pilar León, en Tusculum, la Escuela Española de Roma, en Gerasa, en Jordán y en Pompeya. Un grupo de arqueólogos y epigrafistas han estudiado y publicado en la prestigiosa revista Journal of Roman Studies, Pedro Mateos, el arco del Foro Vario de Roma, y numerosos estudios puntuales se publican en el Journal of Roman Archaeology. Esto nos da una idea del avance significativo que ha hecho la historia antigua y la arqueología en España. Pero el avance en las técnicas arqueológicas no puede ni debe eclipsar la arqueología clásica que estudia estatuas, mosaicos, sarcófagos, objetos diversos, edificios, arcos, acueductos, etc. Ambas son complementarias. Y queda mucho trabajo por hacer en los fondos de los museos. Estudiar y reestudiar sus materiales con nuevos interrogantes y nuevos planteamientos. Quiero abordar, para terminar, dos problemas. El primero, por un lado, el problema de los manuales, o sea, cómo enseñar la historia. Y en segundo, escribir en inglés o en español, castellano, catalán, gallego, vasco. Creo que la historia se debe estudiar, enseñar y aprender no con los manuales, sino con los textos mismos. En España hay la tradición de enseñar con los manuales. Este sistema no es bueno ni útil, al contrario, es contraproducente. La historia se debe enseñar con los textos directamente. Textos bien escogidos y apropiados. Enseñar la guerra de las Galias con el texto de Julio César pondrá al estudiante en contacto con la narración del propio autor, su vocabulario, su modo de presentar los hechos, todo ello adecuadamente acompañado con los comentarios del enseñante, sus cuadros geográficos, cronológicos, imágenes, etc. Una serie de inscripciones bien comentadas, bien explicadas en su contexto, pueden aclarar perfectamente el interés o el energetismo de los emperadores respecto a las ciudades y a su urbanismo. Otras inscripciones pueden
poner en contacto con los soldados y sus carreras, y tantos ejemplos. Los futuros historiadores no se forman con los manuales. En fin, he tenido ocasión de discutir con varios colegas sobre el problema de publicar en inglés o en castellano. Si publicas en español, no te lee nadie, se dice, me comentan. Francamente, yo no lo creo. Los colegas interesados por el tema que tratamos, de Francia, de Italia, etc., sea sobre la historia de la península ibérica, sea sobre cualquier otro de la del Imperio o de la República, también estarán interesados en lo que hemos escrito. Y sobre todo, debemos acostumbrarlos a leernos en nuestra lengua. El problema está en el tema elegido o tratado, en su originalidad y en su tratamiento. Si no escribimos en nuestra lengua, nunca tendremos historiografía. Pero este es un tema sobre el que este coloquio puede discutir o intercambiar opiniones. He de reconocer que en mi exposición me he dejado seguramente muchos nombres de historiadores que han publicado trabajos, libros, artículos. Pido excusas a todos ellos, pero comprenderán, espero, que no podía convertir esta exposición en una lista de nombres. He tenido que hacer una selección. El balance final es que, en mi opinión, en los últimos años hemos progresado mucho por lo que se refiere a la diversidad de temas y al modo de escribir la historia antigua. Nuestro problema es quizá conseguir llegar a interesar a más público. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Arce por su interesante aportación. Tenemos ahora un tiempo razonable para posibles preguntas antes de pasar a la siempre necesaria pausa para el café. Hay un micrófono en la sala, entonces cualquiera puede intervenir. Olá, professor Arce, gracias por su presentación. Creo que la suplantación de los historiadores por impostores no es un fenómeno que ha ocurrido solo en España, pero en Latinoamérica también da lo mismo. En Brasil, por ejemplo, tenemos grandes empresas que están invirtiendo en proyectos de producción de películas y libros. Hay un nuevo curso de historia que se propone a hacer una historia cristiana y de derecha, de extrema derecha. Entonces creo que es un gran desafío para nosotros historiadores porque no tenemos el mismo poder de inversión de grandes empresas como hay las obras que se propõem a los intereses de la extrema derecha. Entonces quería oír cómo está esta situación en España, si hay posibilidades mayores acá de inversión que hay en Latinoamérica y en países como Brasil para obras de divulgación de historia que sean más serias. No sé. ¿Soy yo quien debe contestar? Sí, sí. ¿Eh? Le invitamos a que conteste, sí. Vale. Es que no he oído toda la intervención desde el principio, solamente una parte, no sé por qué. Bueno, nosotros tenemos que conquistarnos a los periodistas. Periodistas se tienen que interesar por los historiadores, por la historia y por los historiadores, para dar más posibilidades de escucha a su opinión. Ahora, es posible que los historiadores a veces son muy pesados, son muy aburridos, y ese es un problema nuestro. Tenemos que ser capaces de discutir y hablar
fácilmente para ser comprendidos por todos. No sé si le he contestado a lo suyo. Es cierto que la historia se presta a la manipulación más absoluta por la extrema derecha, por todo el mundo, de cualquier signo, ¿eh? Por eso hay que cuidar a los historiadores. Si conocemos la historia, podemos entender lo que pasa hoy día, por ejemplo, en Israel, en Ucrania y en tantos otros sitios. La historia es absolutamente esencial. Pero de eso no se habla, de eso no se discute, solamente se discute de novelas históricas de Julio César o yo qué sé, Mesalina. Esto no puede ser en la sociedad española, porque el interés por Roma es enorme, eso es cierto. La gente se interesa, pero ¿qué es Roma? La anecdótica, la Roma suetoniana que yo llamo. Hola, buenos días. Gracias, profesor, por su interesantísima presentación. Mi pregunta es si en la historiografía conoce si estamos también teniendo trabajos sobre historiografía con perspectiva de género, o que aborde un poco también como la construcción de las relaciones y de cómo se van a representar pues lo masculino y lo femenino en el mundo romano. Eso, gracias. Muchas gracias. Efectivamente, hay algo muy poco en España, hay muy poca bibliografía con perspectiva de género. Hay algunos libros recientes, más bien basados en problemas de sexo, etcétera, pero no hay mucha bibliografía en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, con Francia e incluso Italia. Entonces, efectivamente, hay que dedicarse a eso, hay que plantearse ese problema. El grupo de Ramón Teja alrededor de la antigüedad tardía, de los obispos, de los monjes que he citado, se dedica a eso bastante, y ahí tiene usted algunos ejemplos de libros, artículos sobre el tema. Pero efectivamente no es muy abundante y ese es un campo que hay que desarrollar en España. También diré que bibliografía sobre Latinoamérica, lo que se escribe en Brasil, etcétera, etcétera, muy poca en España, muy poca. No conocemos, no tenemos noticias de los textos, no nos llegan los libros, o no sé qué pasa, o no se publican. Pediría a quien intervenga que se identifique de alguna manera por conocernos, por irnos conociendo, porque no todos y todas nos conocemos. Gracias. Hola, buenos días, Javier. Soy Jaime Sí. Alvar, uno de los afortunados historiadores mencionados en tu alocución. Me alegra mucho verte, hombre, que te veo muy animado y batallador como siempre. Sí. Has dicho cosas importantes, pero por animar el cotarro y que otras personas puedan también intervenir planteando sus propios puntos de vista, evidentemente intentar hacer una comparación entre la situación de la historia antigua en España a finales de los 80 y a finales del primer cuarto del siglo XXI es una tarea imposible prácticamente. Lo cierto es que en historia y en historia antigua no ha pasado nada distinto a lo que ha ocurrido en el deporte, donde hemos pasado de Bahamonte o de un buen tenista a una base social mucho más amplia. Y lo mismo ha pasado en el ejército, de tener oficiales dedicados a la protección de la dictadura de Franco a tener altos oficiales y generalato dirigiendo tropas de la OTAN en el extranjero. Esta situación es propia del país, entonces no nos podemos rasgar las vestiduras. Lo hemos hecho tan bien y tan mal como todos los demás. Planteas algunas cuestiones que son insolubles. La primera de ellas es la hegemonía lingüística del inglés. Y lamento contradecirte, pero o publicas en inglés o no te leen,
porque si te leen en castellano es porque previamente te has hecho famoso. Si te has hecho famoso en el entorno académico o de investigación al que te dediques, es porque has sido brillante. Pero quien no lee en castellano en el extranjero no puede descubrir a un buen autor español. No va a ocurrir. Entonces yo creo que está muy bien la inversión que se ha realizado en el empeño por situar la investigación de los distintos ámbitos históricos de nuestro país en lenguas comprensibles para aquellos autores que nos dan el beneplácito de la virtud. Y esto es inevitable. Independientemente de ello, claro que tenemos que publicar en castellano. Y claro, ahí hay un problema de inversión económica. Hay editoriales, no has mencionado, que han hecho un esfuerzo económico enorme por intentar integrar a historiadores de oficio en sus catálogos. Y sería ridículo no nombrar a Marcial Pons o a La Esfera de los Libros o Alianza Editorial y a tantas otras editoriales que lo han intentado con series y colecciones específicas tanto de mundo antiguo como de otras etapas históricas. El problema, a propósito de lo que se ha dicho también en la sala con anterioridad, de carácter económico, está vinculado a un combate ideológico existente en este momento por el control del relato histórico. Y ahí gana el que más invierte, es decir, los que tienen el dominio de las imprentas, por decirlo de una forma más o menos genérica. Y esto es fundamental. Y luego, cuando hablamos y hacemos selección de los ejemplos que ponemos a disposición de la audiencia, no hacemos más que también retratarnos, pero intentar decir que Mary Beard no es una historiadora es quizás un exceso. No está haciendo historia ahora, pero quienes nos dedicamos a religión, los 2 volúmenes de Religions of Rome solamente los puede hacer una enorme especialista. Y esa enorme especialista que ahora está empeñada en la divulgación de la historia de Roma lo está haciendo bastante mejor que algunos otros de los nombres por ti mencionados. Afortunadamente, posiblemente otro artículo de Mary Beard sobre las vírgenes vestales no hace avanzar tanto el conocimiento y el interés como cualquiera de sus acciones televisivas en la BBC, etcétera, etcétera. Es decir, encontrar el equilibrio. Pero no todos estamos dotados del don de la escritura fácil para hacer comprensible lo que hacemos. Y por otra parte, tampoco tenemos los recursos económicos a nuestras espaldas para lograrlo. Bien, gracias. Quiero decir una cosa sobre Mary Beard, no soy yo quien lo dice, es Fergus Miller mismo, que la definió así en varias ocasiones y ella lo recuerda en esta necrológica suya. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que Mary Beard fue una gran investigadora al principio, yo la conocí entonces cuando empezaba haciendo sobre las vestales trabajos importantes, pero el libro de la religión no es solo suyo. Una gran parte de ese libro descansa en otros 2 autores, como tú muy bien sabes. Respecto al inglés, yo te diré una cosa. Un libro sobre los funerales de los emperadores romanos, y lamento ponerlo como ejemplo, está en castellano y se cita en todas partes. ¿Por qué? No porque sea extraordinario, quizá porque no hay otro, no hay un volumen que estudie en su total atención, y hay mucho más que decir. Soy el primero en saberlo sobre este tema. Un libro sobre la cárcel en Roma que hizo una alumna mía que está en Sevilla, Pilar Pavón, ha merecido ser reconocido por el grupo más especialista que existe en este momento en el mundo, ser invitada al coloquio precisamente por el libro en castellano que escribió. Es decir, yo creo que nosotros debemos decirles a los ingleses que ya basta de no leer otra lengua que la suya, que hay que leer italiano, que hay que leer castellano, que hay que leer francés.
y alemán. Esto es una problemática que tienen ellos, y eso incluso lo dicen en las introducciones o prefacios de sus libros. No he usado esta bibliografía porque no conozco el español, tal cual. No, señor, es un problema suyo. ¿Cómo puedes trabajar sin conocer a Jardina, por poner un ejemplo, en la antigüedad tardía y otros temas? Entonces, yo creo que hay que procurar publicar en castellano y no ser unos papanatas del inglés. Aunque a veces hay que publicar en inglés, sí, y a veces hay que publicar en alemán, de acuerdo. Después, no sé qué más has dicho. Bueno, todo el problema económico, ¿no? Efectivamente, sí. Se intenta comprar el relato histórico y lo compra el que más dinero tiene. Bueno, yo insisto, no es verdad, eso es el problema básico, en efecto, pero hay que convencer a los periodistas y a las editoriales de hacer más propaganda de los libros de historia. Ser más exigentes quizá con los libros de historia que se publican, pero hay que hacerles entender que si tenemos un historiador que escribe un libro sobre X, hay que promocionarlo algo más. Pero prácticamente ni existe, ni se interesan. Pero gracias por tus observaciones que me han parecido muy bien. Pero yo considero que los coloquios de historiografía están muy bien, perfecto, pero deben servir justamente para esto, para ser centros de debate de los problemas acuciantes que tenemos. Y nosotros tenemos unos problemas, algunos de ellos los he puesto delante, que son tremendos, es decir, que la novela histórica nos domina completamente, lo cual está muy bien que exista la novela histórica. Jaime era contrario total a la novela histórica, a Marguerite Yourcenar, etc. Cada uno naturalmente tiene su opinión, pero tenemos absolutamente que hacer frente a esto y tener conciencia de los problemas que tenemos. Escribir en inglés o no, explicar con manuales o no, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es uno de los objetivos de los congresos o coloquios de historiografía. Gracias, por favor. Sí, buenos días. Mi nombre es Lita Terán Serrano. Soy peruana, con 22 años en Madrid. Gracias por este congreso que amplía el conocimiento y despierta interés en los que las personas muchas veces solamente nos centramos en una isla, ¿no? Espero dejarme entender y tener el poder de síntesis. Yo estoy acá para aprender de ustedes y especialmente del ponente, ¿no? Y de los participantes. Miren, nuestro idioma es el quechua. Yo no hablo perfecto el castellano, pero espero que me disculpen y me dejen entender. Miren, a mí la historia de Roma me fascina y lo traigo a colación en el sentido de que en la casa y en la mesa siempre se habla de Roma y ando hasta discutiendo con la persona, que Roma, que esto, que el otro, que como decía Julio César, que Pompeyo, que Craso. Le digo, mira, yo admiro esa cultura por los discursos de los oradores, de los senadores. Cómo me gustaría aprender también de acá de España, de los parlamentarios, por decir, que menos insulto, o es que también en Roma se insultaban, llegaban a esos extremos. Yo los veo a esa gente de esa época que te elevan el conocimiento, aprendes a saber entender, aprendes a dialogar con el oponente, que el que no piensa como tú. Ese por un lado. Por otro lado, ahora, yo no sé si estamos en el siglo de las mujeres, siempre tocamos que la mujer ha sido invisible en la historia, que no tenía el lugar que ahora está tratando de abrirse espacio. Yo le pregunto a usted, ¿no ha habido mujeres tan célebres en Roma? Porque si usted ve el Senado, todos son hombres. Y la que figura y la que llama la atención, ahí me llama la atención, es que, por ejemplo, de Egipto, Cleopatra, y de España, Isabel la Católica. Entonces, yo creo que sí han habido personas que como referente, y no todo lo que sea feminismo está bien,
ni todo lo que se diga también está bien de todo, pero yo, y me van a disculpar que esta persona ni me conoce, pero yo aprendo un poquito cuando lo escucho al escritor Pérez Reverte. Y me dicen, pero ¿cómo le lees a ese hombre? ¿Cómo le escuchas? ¿Cómo te das tiempo? Le digo, pero yo con ese hombre, aunque sea un poquito, voy aprendiendo. Si no es cuestión que abarque el conocimiento, ni me crea de que no entiendo lo que dicen. Sí, pero se deja entender, es claro. Crítico hasta con el país de donde él es natal. Nada más, no me quería extender. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y sí, hemos dicho que el tema de la mujer no está muy tratado suficientemente, aunque ya se empiezan a publicar libros, etcétera, sobre ese tema en España. La situación de la mujer en Roma es muy especial, muy particular. Se habla de Grecia y la democracia griega y las mujeres no tenían nada que decir. Es un problema histórico largo al que contribuyó después el cristianismo con San Pablo y los evangelios, etcétera, etcétera. Entonces hay que reivindicar esa historia, ciertamente, que a veces es casi invisible, pero otras veces no. Y podemos investigar todavía más sobre la situación de las mujeres. Y respecto a los discursos que hacen los políticos, en general los políticos son bastante ignorantes, me da a mí la impresión. En España, desde luego, y también en Francia, donde yo vivo, normalmente. Pero, efectivamente, los discursos no destacan por su brillantez, ni por su oratoria, en absoluto. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Educar a estos señores? Sí, claro, pero es que el problema está en la educación general. La educación de los hombres del final del 19 en Francia y en España, por ejemplo, y en Inglaterra, era muy diferente de la educación que tienen hoy. No obstante, un individuo como Boris Johnson, por ejemplo, que ha estudiado en Oxford, en Eton, etcétera, etcétera, sin embargo, mire usted qué política desarrolló. Es decir, porque él conocía muy bien el mundo clásico, por ejemplo, y la historia de Grecia, la historia de Roma, la República, etcétera, y sin embargo se dejó llevar por este populismo que lo caracterizó, o que lo caracteriza. Tiene usted razón, hay que educar a los políticos en otro tipo de discurso, que no sea siempre la inquina personal y destruir al otro, apabullar al otro. Así no llegaremos a ningún sitio nunca. Bueno, llegaremos quizá al dominio de la derecha, ultraderecha, como ocurre, por ejemplo, ahora en este momento en Francia y en muchos países europeos. Muy bien, vamos a tener que dejarlo aquí. Yo únicamente, simplemente apuntaría para seguir discutiendo que en el terreno de la divulgación del que se ha hablado, en el terreno que decía Jaime, el combate por el control del relato histórico, otro ámbito del que yo soy un absoluto ignorante y en el que no participo, pero que me parece fundamental, es el de las redes sociales. Lo digo porque, por ejemplo, una fuerza política como Vox parece que tiene un enorme predicamento en ese ámbito, particularmente con la gente joven. Entonces, yo creo que ahí hay un terreno en el que hay que intervenir también, sin dejar nuestra labor académica, pero ese es un trabajo pendiente. Y a propósito de la oratoria política, tampoco idealicemos a la antigua Roma. Probablemente a Cicerón le habrían expulsado más de una vez del Parlamento por cómo trataba y por qué cosas decía de sus rivales políticos.